La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Cada día nuestro Padre Celestial está presto para bendecir su pueblo. Hay una buena asistencia en un día como hoy, día lluvioso, pero yo creo por fe que la bendición de Dios está en esta mañana. Amén. Dígale a su hermano que está allí, dígale, Cristo venció. ¿Cuántos creen que Cristo venció? Cristo se levantó para vencer. Yo quiero compartirles algo titulado Cristo venció. Cristo venció. Para eso vamos a tener nuestra Biblia en el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27 de Mateo nos da una historia muy hermosa y también muy profunda acerca de lo que se dice. Mateo capítulo 27 habla de la sentencia de muerte ¿de quién? De Jesús, y la crucifixión y muerte de Jesús. Eso nos habla Mateo 27. Dice ahí que lo pusieron a Jesús por allá en una cruz, en un lugar llamado ¿qué? Gólgota. Gólgota. Dice que era el lugar de la calavera. Algunos entendidos dicen que era un pequeño monte que tenía la forma de una calavera. Y allí estaba el maestro crucificado. Y comenzaron a burlarse los fariseos. Y le decían, confió en Dios, que le libre a él entonces. Y lo injuriaban. Y el versículo 25 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas. Eso dice allí en su palabra. ¿Sí la tienen abierta la Biblia? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, óigalo bien. Hasta la hora novena. Y dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre poniéndola en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de tantos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios.
Amén. Gloria a Dios, amantísimo Dios. Te doy muchas gracias en esta mañana, porque dependemos de ti, oh Dios, porque tú eres el Cristo poderoso que venció. Te alabamos, Padre. Coloco esta congregación en tu presencia en esta mañana. Tómanos hoy, Señor, y levántanos en victoria. Y levántanos en victoria en este día. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. ¿Quién es el que vive entonces? Cristo. Y a su nombre. Bueno, gloria a Dios. Cuando uno piensa, mis queridos hermanos, bienvenida a la hermana, gloria a Dios. Cuando uno piensa en la noche en que los discípulos estaban en el monte de los olivos, dice que Jesús estaba orando, sudando grandes gotas de sangre. Una historia muy conmovedora. Al menos los discípulos dicen que ellos se durmieron, estaban dormidos. No sabían lo que iba a suceder. Y la pregunta es, ¿cuántos sabemos qué era lo que iba a suceder en ese momento? Pero fue la peor noche. Fue la peor noche para los discípulos. Si nosotros en este momento pudiéramos remontarnos a esa época, podríamos mirar y ver con nuestros propios ojos que fue realmente una noche tremenda para los discípulos. Cuando le pusieron en la cruz, dice que las mujeres se golpeaban fuertemente el pecho. Se golpeaban el pecho llorando y orando. Podríamos decir que había un silencio en el cielo. Había un silencio en el cielo y había luto en la tierra. Los fariseos se reían ahí mientras celebraban la verdadera Pascua. Mientras celebraban la Pascua. Ellos pensaban que estaban celebrando la Pascua. Pero hermano, la verdadera Pascua en ese momento, ¿quién era? Cristo Jesús. Alábale al Señor. Cristo Jesús era la verdadera Pascua. Ahora, hay que decir, hermanos, que el infierno tenía una gran fiesta en esos momentos. ¿Por qué? La más grande fiesta que nunca la tuvo. Para ellos, Satanás había derrotado a quien, al Hijo de Dios. Había derrotado sus sueños de ser como Dios y que estaba a las puertas para venir. Eso pensaba Satanás. Por eso estaba de fiesta. Estaba a la puerta, dice que Dios tenía esos sueños, Jesucristo tenía esos sueños, porque estaba ya a las puertas de su venida. Pero la tierra se oscureció entre la hora sexta, entre las 12 del día y las 3 de la tarde. En un día cualquiera temible de tinieblas. En otra parte dice que la tierra, un escritor dijo, ¿es el fin del mundo o es que el Creador está sufriendo por lo que había sucedido esa noche? Quizás ya a la madrugada. Dice, la tierra tembló, reaccionó, los sepulcros se abrieron, el velo del templo se rasgó. Y Pablo dice, si ellos hubieran sabido lo que iba a suceder, nunca lo habían crucificado. Nunca lo habían crucificado al Señor de gloria. Porque nadie sabía lo que estaba realmente sucediendo ese día. Cuando Jesús entrega el Espíritu, cuando Jesús muere allí, en esa cruz, lo próximo que sucede, ¿qué era? Cuando Jesús muere allí en esa cruz, ¿qué es lo próximo que sucede por venir? Es lo que dice que Él desciende a las partes más bajas de la tierra. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:8, dice, subiendo a lo alto dio dones a los hombres. Y esto de que subió a lo alto no es sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra.
que había descendido primero a predicarles a los espíritus encarcelados. Dice el apóstol Pedro también en su primera carta, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Gloria a Dios. Los que en otros tiempos obedecieron a la palabra. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios. Miren, los días de Noé, dice que durante 100 años Noé estaba predicando la palabra. Noé estaba predicando la palabra, predicando arrepentimiento, y la gente estaba tan endurecida como está hoy. Hoy la gente está endurecida, tiene el corazón de piedra. Estaba tan endurecida en los días como en los días de hoy, y se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, y nadie quería escuchar la palabra. Nadie quería escuchar lo que decía Noé. Es lo mismo que sucede hoy en día, hermano. Nadie quiere escuchar. Toda la gente ha cerrado ya las puertas de su corazón. Hasta que vino el diluvio y lo destruyó todo. Eso espera la humanidad de hoy en día. Que llegue el día del juicio final. Excepto 8 personas quedaron. Dice que Jesús descendió. ¿Para qué? Para predicarles a ellos, para contarles que la promesa de Dios que había hecho en Génesis se había cumplido. ¿Cuántos creen que la promesa se ha cumplido? Se ha cumplido ya. Ya se ha cumplido, gloria a Dios. Para predicarles que la promesa que había hecho en Génesis se había cumplido cuando dijo: pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre la simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo bajó a decirles: las promesas de Dios son sí. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son sí? Amén. Cuando Dios dice algo, ¿qué pasa? Se cumple. Cuando Dios promete algo, ¿qué sucede? Se cumple. Algunos más. ¿A qué más descendió Jesús? ¿Para qué? Para acabar la fiesta que había allá abajo. Dice que Él bajó a las partes más profundas. Para acabar la fiesta. En el infierno había una fiesta, creyendo que Satanás había vencido. Y de pronto, ¿qué sucede? En ese lugar se llena de gloria. Gloria al Señor. Cuando menos pensemos, este lugar se llena de gloria. Porque la gloria del Señor está descendiendo hasta los lugares, hasta las partes más profundas. Este lugar, dice la palabra, que se llenó de gloria. ¿Y qué pasa? Y viene el Hijo de Dios. Y viene y le quita ¿qué? Las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Porque a Dios nadie se le resiste, mis queridos hermanos. ¿Quién se le resiste a Dios? Al poder. Ni Satanás se puede resistir. Y dice que le quitó las llaves del Hades y de las puertas del infierno. Lo segundo que hace el Señor con las llaves del Hades, óigalo bien. Lo que hace el Señor con esas llaves es venir y llevar cautiva la cautividad. ¿Cuánto le da al Señor? Viene y lleva cautivo ¿qué? Todos nuestros pecados. Y dice la palabra que nos lleva cautiva a la cautividad. Eso es lo que nos dice
la carta de Efesios. Por hoy me gusta que usted mire allí en su Biblia si es verdad. Eso es lo que dice la palabra en Efesios 4:8. Dice, por lo cual subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿Y qué es esto? Cuando los muertos, oiga, cuando la gente moría, iban a dos lugares. ¿Cierto que sí? Iban a dos lugares. O al seno de Abraham o al Hades. ¿A dónde es el Hades? Infierno. ¿Y el seno de Abraham? Podemos recordar aquí en este momento la parábola del rico opulón y Lázaro. Está escrita en Lucas 16, verso 19. Dice la palabra que el rico vestía todos los días de púrpura. Y dice que hacía banquetes todos los días. Cuando Lázaro, el pobre, que dormía y mendigaba a la puerta del rico. Y dice la parábola que muere Lázaro, el pobre, y luego muere el rico. Y el rico abre sus ojos en el Hades. Porque ustedes saben que el rico, ¿para dónde se fue? Al infierno. Y dice que abrió sus ojos allá. Y ve a Lázaro, ¿a dónde? En el seno de Abraham. Y ve a Lázaro allá en el seno de Abraham. Y Abraham dice en la historia, dice que ni una cima, hay una cima entre vosotros y no hay forma de comunicarse ni de pasar. En otras palabras, hay dos lugares que ya los hemos mencionado, donde van los muertos. El seno de Abraham, primero el seno de Abraham. ¿Quiénes estaban allí? Allí estaban los que creyeron las palabras o las promesas. ¿Cuántos han creído las palabras o las promesas que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo? Alábale al Señor, levante la mano para el Señor. Alábale, alábale, gloria a Dios. Porque en el seno de Abraham están los que hemos creído. Allí estaban los que creyeron la palabra o las promesas de Jesús. Los que creyeron las promesas de Dios, que un día vendría el Mesías. Los que esperaban al profeta ungido, al Mesías prometido. Ellos estaban en el seno de Abraham. Gloria a Dios. Y en el Hades, ¿quién había en el Hades? Estaban los que estaban esperando el juicio. Los que estaban esperando el juicio. Mientras unos esperaban la redención, otros el juicio. Pero quiero aclararles esto. Ellos no estaban en el paraíso. Ellos no estaban en el cielo. Estaban en un lugar de espera hasta que se cumpliese la promesa. Los otros estaban en un lugar esperando el juicio. Ahora bien, mis queridos hermanos, cuando Jesús viene, como se lo dijo a Juan en el Apocalipsis, el versículo 1, verso 18, no temas. Dios en esta mañana nos está diciendo, no temas, te está diciendo, no temas por las cosas que pueden suceder o por lo que estás pasando. Porque hay cosas que nos llenan de temor a veces. Pero Dios en esta mañana está diciendo, no temas. ¿Por qué? Yo tengo las llaves. ¿Cuántos creen que Dios tiene las llaves? Alábale al Señor, alábale, 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 alábale. No temas porque yo tengo las llaves del Hades. Aleluya. ¿Y qué hace Jesús con las llaves? Abre esa puerta y saca a los que esperan la salvación. ¿Cuántos están esperando la salvación? Ya la tenemos, pero seguimos allí. ¿Cierto, hermanos? Pendiente de nuestra salvación. Y los lleva al paraíso. Miren lo que hace Dios cuando le quita las llaves a Satanás. Abre la puerta
y nos saca de este lugar y nos lleva al paraíso. ¿Cuántos quieren ir al paraíso? ¿Ustedes recuerdan al personaje que murió al lado de Jesús? ¿Cierto que sí? Que muere al lado del Señor. Le dice, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bueno poder nosotros decir con toda libertad, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi cuerpo, mi alma, todo dispuesto para recibirte. Y Jesús le dice, hoy. Jesús no le dijo, no, tranquilo hermano, espere que mañana o pasado mañana o dentro de un mes. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque ese es el Dios que tenemos, hermano. ¿Por qué decía Dios eso con tanta tranquilidad? Miren, porque en minutos, en cuestión de minutos, Él iba a vencer a Satanás. ¿Cierto que sí? Usted se imagina a Cristo crucificado y sabiendo que en minutos Él iba a vencer a Satanás. Él iba a llevar la cautividad a la gloria de Dios. Si alguien tiene una inquietud, o muchos tienen esa inquietud, ¿de qué pasa cuando morimos? ¿Quién se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Eso lo pensaba yo hace tiempo cuando estaba muy joven. Pero yo pensaba que eso era una cuestión de como de fantasmas, ¿cierto? De que había, bueno, algo transparente, que es algo así como una túnica. Uno cree que es así, pero la palabra de Dios dice en las cartas del apóstol Pablo, dice, Pablo nos habla que en momentos la persona duerme cuando muere. Por momentos es como si dormitara, como si quedara dormido. Pero hermano, no es que se quede dormido hasta que Cristo venga. ¿Cuántos se quedaron dormidos? Hay mucha gente que en este momento está dormida. No es que nos quedemos dormidos hasta que Cristo venga, sino si usted, oiga hermano, si usted en esta mañana no ha entregado su vida a Jesús, si no ha entregado su vida a Cristo, es muy probable que se va a despertar en el infierno. Porque se quedó dormido. Es muy probable que se despierte en el infierno. Pero si usted ya entregó a Cristo su vida, ¿está seguro? ¿Está seguro que va a abrir los ojos a dónde? En el paraíso. Qué maravilloso sería eso, ¿no? Que un día podamos despertar y nos encontremos en el paraíso. Gloria a Dios. En ese mismo instante, usted cierra los ojos en esa tierra y los abre en el paraíso. Y dirá alguno, yo pensaba así, como les decía ahora, yo pensaba así, bueno, si me voy para el infierno, es el alma. ¿Ustedes creen que es eso así? Si nos vamos para el infierno es el alma, no pasa nada. Eso es como un espíritu blanco, transparente, como el velo. Pero hermano, yo quiero decirles, el alma eres tú. ¿Cuántos lo creen así? El alma eres tú, el que siente. Le toque allí a su hermano y a ver si siente. Eso, el que siente, el que ama. ¿Cuántos aman aquí? Gloria a Dios, ¿no? El que tiene deseos y el que tiene hambre.
No es un cuerpo, es el alma. Recordemos al rico allá en el Hades. Tenía sed. ¿Cierto que sí, hermano? ¿Ustedes han leído la historia del rico Pulón? Dice que en el infierno tenía sed. Y su cuerpo estaba en el sepulcro, pero su alma estaba ¿dónde? En el infierno. Tenía su lengua allá, porque dijo, toca mi lengua con el dedo de Lázaro, así remojado con agua. Pero que me toque, que lo unja en el agua y toque mi lengua. Mi querido hermano, tú cierra los ojos. Aquí, igualito como tú eres. Tú cierras los ojos así, te miras igualito como tú eres. Así es tu alma. Vas a despertar en el paraíso. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen así? Alábale al Señor, alábale al Señor, alábale al Señor. Gloria a Dios. Si tienes a Jesús en tu corazón, si tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a despertar en el paraíso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a este hombre Jesús. Pero la fiesta no se acabó ahí. ¿Ustedes piensan que la fiesta se acabó ahí? Dice la palabra que no solo le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, sino que le quitó también el acta de los decretos. ¿Saben que Satanás tenía un acta de decretos con que era contraria a nosotros? Toda la lista de tus pecados, de nuestros pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros a lo largo de la vida? ¿Cierto que sí, hermanos? ¿O creemos que hemos sido santos durante todo ese tiempo? No, hemos tenido dificultades. Hemos tenido tantas dificultades que se han convertido en pecados. Y había una lista larga de pecados. Todas las veces que incumplimos la ley de Dios. Cierto que sí, muchas veces hemos incumplido la ley de Dios. Era un decreto de muerte. Todas las veces que tú incumples la ley de Dios, todas las veces que se comete un pecado, una transgresión, se convierte en un decreto de muerte. ¿Saben, hermanos? Sobre los presos de ese entonces, ellos llevaban aquí en el pecho, cuando eran trasladados a otra parte, llevaban un acta que decía por qué eran condenados. Que decía por qué eran condenados. Todos teníamos eso en nuestro pecho. Todos teníamos el acta de decreto. ¿Pero qué hizo Cristo? Pero Cristo destruyó. ¿Cuánto le alaba al Señor? Pero Cristo destruyó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Aleluya. Alábale al Señor. Eso lo dice Pablo, mis queridos hermanos. Cristo destruyó todo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cuando le alaba al Señor, nos perdonó todos, no solamente unos, Diositos. Dice que todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio. Eso hizo Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Por eso cuando miramos la cruz del Calvario, miramos todo lo que Cristo hizo. ¿Cierto que sí, hermano? Miramos todo lo que Cristo hizo, perdón. Dice que la quitó del medio, clavándola en la cruz. Pero el texto continúa.
despojando a los principados. Óigalo, hermano. Despojando a los principados y a las potestades. Dice la palabra que los exhibió públicamente. Ah, gloria a Dios. Públicamente triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz, aleluya. En la cruz. En la cruz del Calvario. En aquel entonces, hermanos, Roma vencía, o una nación, cuando una nación vencía a otra, ¿qué pasaba? Le quitaban a los perdedores, a los que perdían, les quitaban las armas en las que confiaban. Casi la mayoría de los pueblos que están en guerra confían en las armas. Les quitaban las vestiduras. ¿Y sabe qué hacían? Les ponían sogas sobre sus cuellos. Les ponían sogas sobre sus cuellos y los exhibían en las plazas públicas. Y la gente gritaba. Y la gente le gritaba: ¡viva, viva el rey que ha vencido! ¡Viva el rey que ha vencido! Pero yo les digo en esta mañana, mis queridos hermanos, Jesús no solo fue al infierno a quitarle las llaves a Satanás, sino que tomó todos sus demonios. ¿Cuántos lo creen así? Tomó todos sus demonios, todos sus colaboradores. Todos sus colaboradores. Y los exhibió públicamente, triunfando ¿a dónde? En la cruz. Triunfando en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y después, como dice el profeta Oseas, dice que el profeta Oseas dice muy claro en el capítulo 14, en el capítulo 13, verso 14, dice: de la mano del Seol los redimiré y los libraré. Ah, qué bendición tan grande, hermanos. Y los libraré de la muerte. ¿Cuántos creen que Dios es capaz de librarnos de la muerte? ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Qué habrá para él imposible? Su palabra nos dice que todas las cosas son imposibles para nosotros, pero para Dios todo es posible, mis queridos hermanos. Alábale, alábale al Señor, porque para Dios todo es posible. Aleluya. Los libraré de la muerte. Y dice: oh muerte, yo seré. Oiga lo que le dice el Señor. Yo seré tu muerte, le dice el Señor. Yo seré tu destrucción, oh Seol. Qué bendición. Qué bendición. Entonces tenemos que decir, hermanos, se acabó el seno de Abraham para los creyentes. Se acabó el seno de Abraham para los creyentes, porque ahora hay un paraíso que nos espera. Alábale al Señor. Hay un paraíso que está esperando a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas, a la iglesia en general. Hay un paraíso que nos está esperando. Gloria a Dios. Al tercer día, dice que esa roca fue movida, ¿no? Estoy hablando de la roca que custodiaba el sepulcro. Al tercer día, esa roca fue movida y salió triunfante. Y salió triunfante el Hijo de Dios. Y por eso decimos: Él vive. Dígale al hermano que está ahí enseguida: Él vive. Dígale: vive, iglesia. Él vive. Gloria a Dios. Apareció a Pedro, ¿cierto que sí? Apareció a 2 en el camino de Maús. Apareció en medio de los 11 discípulos. Y dice que luego aparece a 500 hermanos al mismo tiempo. Y luego le apareció a Jacobo. A Jacobo. Y luego le apareció a Pablo. En un día 40 días después de la resurrección. Le apareció a Pablo. Y dice la palabra que él es levantado
¿A dónde? Al cielo. Él es levantado en una nube, ¿a dónde? Rumbo al cielo. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa si allí se cumple? Allí en ese momento se cumple lo que dice el Salmo 24, en el versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Alzad puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Ahí viene el Rey de Gloria. Alzad puertas eternas, oh Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente. Este es el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? Jehová de los ejércitos. Eso lo declara el Salmo 24, versículo 7. Él es el Rey de Gloria. Gloria al Señor. Vamos terminando en esta mañana. Los discípulos, viendo cómo Jesús era llevado por una nube a la gloria de Dios. Dice que mientras ellos miraban allá cómo Jesús era llevado al cielo, dos ángeles se ponen de frente y le dijeron a los discípulos: ¿por qué te quedáis mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando al cielo? Les dice: este mismo Jesús, óigalo bien, mis queridos hermanos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo y que fue levantado, Él vendrá de esta misma forma. Alábale al Señor. Alábale al Señor. Él vendrá de esta misma forma. Aleluya. Por eso alabemos al Señor, porque Cristo vuelve muy pronto. Cristo vuelve. Y no nos cansamos de decirlo: Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y hermanos, en esta mañana estamos aquí. Quiero decirles, estamos aquí no para hablar de cosas del pasado. ¿Cuántos lo creen así? ¿Usted ha venido a este lugar a hablar cosas del pasado? ¿O ha traído en su mente hablar cosas del pasado? No. Estamos aquí es para hablar del futuro. Pero de un futuro lleno de esperanza. Gloria a Dios. De cosas maravillosas que vendrán para la iglesia. Que vendrán para ti y para mí. Hay un futuro lleno de esperanzas. Cristo vuelve, mis queridos hermanos. Cristo vuelve. Y hay que decirlo muchas veces: yo sé que Cristo vuelve. Terminemos diciendo esto, hermano, en esta mañana. En el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 21 hay unas palabras maravillosas. En el penúltimo versículo de la Biblia. No sé si usted lo habrá leído o lo tendrá ahí. En ese Apocalipsis dice: el que da testimonio. ¿Cuántos dan testimonio en esta mañana? El que da testimonio, óigalo bien. El que da testimonio sobre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Estas que predicamos. Estas cosas que se predican a diario en la iglesia. Cuando lo hace el pastor o lo hace cualquier líder, dice: el que da testimonio sobre estas cosas, dice: sí, sí, ciertamente vengo en breve. Aleluya. Qué palabras, no, mis queridos hermanos. Y nosotros a veces tan descuidados que somos. A veces somos muy descuidados con nuestra vida espiritual. Y la palabra de Dios nos está diciendo: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Dígale ahí al hermano: el Señor viene en breve. Dígale: breve. Breve quiere decir rápido, al instante. Vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, amén, Señor Jesús.
Levante sus manos, pongámonos en pie, hermanos. Gloria al Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dígalo, hermano iglesia. Amada iglesia, dígalo, repítalo. El Espíritu y la iglesia dice, sí, ven, Señor Jesús. Dígale, el Espíritu y la iglesia dice, sí, Señor, ven, Señor Jesús, aleluya. Levantamos nuestras manos santas a Dios, aleluya, en esta mañana. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Y nos gozamos porque estamos aquí en esta mañana llenos de gozo, llenos de alegría, porque tenemos un Dios que venció en la cruz del Calvario, que se levantó con poder. Adórale al Señor en esta mañana. Hermano, tú que has venido en esta mañana, dile, Señor, yo he venido porque estoy gozoso, porque tengo un Dios que venció y que seguirá dando victoria a nuestra vida. Alábale al Señor en esta mañana. Levanta esas palabras. En tus propias palabras, dale gracias a Dios por la victoria obtenida, por la bendición grande y por saber que Él viene pronto por su pueblo. Aleluya. Sí, Señor Jesús, tú vienes en breve a este lugar, aleluya, a levantar tu pueblo, así como tú fuiste levantado un día, tú vendrás por tu pueblo y lo levantarás, aleluya. Unge en esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos. Unge en esta mañana a cada una de las familias que han venido a este lugar en representación de sus hijos, de sus sobrinos, de sus tíos. Pero aquí estoy, Señor, para representar mi familia, para llevar una unción grande, fuerte y poderosa, Señor. Qué bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es saber que tenemos un Cristo vivo, un Cristo que vive por los siglos de los siglos, aleluya.